no es nada más una idea superficial, ¿verdad? No es una idea, ¿verdad?, que usamos muy comúnmente como un dicho religioso, ¿verdad? Andamos por el Espíritu, ¿verdad? Y como que si demostráramos de alguna manera la espiritualidad en nuestras vidas. Pablo nos aclara de que andar en el Espíritu es ser imitadores de Dios, ser santos porque Él es santo. Amén. Y veremos hoy la aplicación de la iglesia. Es decir, si el Señor ha sido presentado a tu vida, tenemos una de dos cosas: lo escuchamos, lo vemos y lo dejamos, o lo tomamos y lo aplicamos en nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, Efesios capítulo 5, versículo 1, y leeremos estos pasajes, pues oramos y tomamos nuestro asiento. Y dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza, avaricia, ni siquiera se mencione entre vosotros, como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. El 5, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El 6, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El 7, por tanto, no seáis partícipes con ellos. Una vez Pablo, una y otra vez, advertencia, advertencia. Y el versículo 8 dice: porque antes eras tinieblas, pero ahora, ¿qué dice? Sois luz en el Señor. Andad otra vez como hijos de luz. El 9, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. El 10, examinando qué es lo que agrada al Señor. ¿Cuánta advertencia de Pablo aquí? Amén. Nos comienza diciendo, ¿verdad?, el mandato, ¿verdad? Sed imitadores. Y después nos dice: andemos, ¿verdad? Andad como hijos de luz. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu bondad y tu misericordia. Señor, nos has alcanzado, Padre. Las buenas nuevas de esta vida eterna han llegado a nuestros oídos, y ahora aquí nos permites estar de pie ante el Dios santo, ante el Dios vivo. Señor, en esta mañana pedimos que tú te glorifiques en nuestras vidas a través de tu palabra, tu Santo Espíritu obrando en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Señor, Padre, que tu palabra sea revelada a nosotros, Señor Jesús. Que al final de este día podamos decir: Señor, pudimos ver tu obra, pudimos ver, Señor, Padre, tu obra a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Podemos tomar nuestro lugar, hermanos. Las instrucciones del Señor a través de Pablo en esta carta, aunque estamos al final de la carta de Efesios y no hemos estado estudiando la carta de Efesios, hemos estado estudiando la carta de Gálatas, pero este capítulo en particular nos da un ejemplo más profundo sobre el andar en el Espíritu, sobre el ser guiados por el Espíritu. Hermanos, cuando somos dados instrucciones, ¿cuántos de nosotros somos buenos para tomar instrucciones? ¿Verdad? Si pidiéramos dirección y alguien nos da instrucciones cómo llegar, ¿verdad? A veces tenemos que escribirlos y llegar, o pudiéramos ser de los que dicen: ay, voy a ver cómo le hago, ¿verdad? Voy a ver cómo llego. Las instrucciones del Señor para sus hijos, para los creyentes, son muy importantes. Pudiéramos todos estar de acuerdo de eso, que la palabra del Señor, las instrucciones del Señor para el creyente son importantes. Más bien, de ellas depende la vida eterna del creyente, de las instrucciones de Dios. Y Pablo nos está dando aquí, a través de esta carta, nos está mostrando las características de Dios y la aplicación del creyente, tomando lo que el Señor nos enseña y aplicándolo a nuestras vidas. Aquí Pablo nos está diciendo sobre el ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Esta es una encomendación. Este es Pablo dando una instrucción, un mandato, diciendo: sean
imitadores de Dios. Amén. Ese es el ejemplo y el modelo del creyente cuando ha recibido las instrucciones de Dios. Amén. No solamente escuchamos la palabra de Dios y como dice el libro de Santiago, como alguien que se vio en el espejo y se olvidó, más bien recibimos la palabra de Dios, sus instrucciones, y las vemos atentamente, ¿verdad? Como alguien, como dice el libro de Primera de Corintios capítulo 3, que dice uno que va de gloria en gloria. Amén. Ese es el plan y el deseo de Dios, hermanos, que tú crezcas cada vez más en el Señor y que tu vida sea fortalecida en Él, y que cuando vengan las olas y que cuando vengan las corrientes, tú y yo podamos permanecer. Eso es de decir que nunca vamos a pasar por ninguna circunstancia, pero sí podemos estar seguros de que cuando venga una prueba, el Señor es mi roca, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi torre fuerte, y en Él puedo tener descanso. ¿Por qué? Porque vamos creciendo, recibiendo las instrucciones y perseverando en el Señor. Pablo aquí nos está dando estas instrucciones ya después de haber leído toda la carta. Vemos las instrucciones sobre el creyente y la vida nueva en Jesús, pero dice: sean imitadores, hermanos. Esta palabra, el ser imitadores, dice en Primera de Pedro, si me quieres acompañar, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 15, nos compara este pasaje que dice del versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. La invitación a ser imitadores del Señor, bueno, no es simplemente, ¿verdad?, observar la vida del Señor o meditar en la vida del Señor, que es bueno. Yo creo que el meditar en Él es importante para el creyente, pero también el aplicar las instrucciones del Señor. Amén. Aquí Pedro nos está dando una vez más este ejemplo de que si hemos de ser imitadores de Él, bueno, es porque Él es santo. Y porque Él es santo, también nosotros debemos de ser santos. Amén. Aquí no nos está diciendo, hermanos, solo piensa en estas palabras. No nos está diciendo admira esta palabra, pero nos está dando un mandato, una instrucción de que apliquemos esta palabra. Observemos nuestras vidas y apliquemos la palabra de Dios. Amén. Esto es importante. Pudiéramos solamente escuchar y escuchar y escuchar y nunca aplicar la palabra de Dios, pero la aplicación de la palabra, el ponerlo por obra, es donde Dios se glorifica en nuestras vidas. Este pasaje que leíamos en Primera de Pedro, hermanos, cuando escuchamos estas palabras, sé santos porque yo soy santo, Pedro nos está volviendo a recordar lo que el Señor dio de instrucciones al pueblo de Israel en el libro de Levíticos. Cuando Él dijo en el libro de Levíticos: me acompañas, dice: sed santos porque yo soy santos. El mismo Dios de los antepasados, el mismo Dios de los profetas mayores, menores, el mismo Dios que se movió en el Antiguo Testamento no ha cambiado. Y ese mismo Dios que dio instrucciones a su pueblo de que ellos fueran santos porque Él es santo, es el mismo Dios que ahora nos dice a nosotros: sean santos porque yo soy santo. Amén. Esto es importante, hermanos. Este es un mandato a la acción práctica y yendo más allá de nuestra vida interior con Dios. No solamente es decir soy creyente porque lo creo, lo pienso, pero debemos de aplicarlo, debemos de practicar esto. Te leo lo que dice Charles Spurgeon. Dice: la meditación es un compromiso agradable, santo y productivo que nos instruirá, nos fortalecerá, nos consolará nuestro corazón y hará que nuestra alma sea inquebrantable. Sin embargo, no hemos de detenernos en la meditación, debemos imitar, actuar, caminar en el carácter de Dios. No podemos terminar solo en la meditación de la palabra. Ahora como dijo David, ¿verdad? Examina, oh Dios, mi corazón. Que el Señor examine nuestro corazón, que el Espíritu de Dios redarguya nuestras vidas y podamos decir: Señor, ¿dónde debo de aplicar tu palabra? ¿Dónde puedo yo aplicar las características de Dios en mi vida? Amén. Pablo nos da estos ejemplos sobre la aplicación y quiero que veas
regresando solamente para que podamos entender este capítulo 5, el capítulo 4 de Efesios, ¿me acompañas? Quiero que leamos esto juntos y lo veas conmigo en el versículo 13 de Efesios 4. Mira lo que les está diciendo anteriormente a esto, anterior a decirles ser imitadores de Dios. Ser imitadores de Dios, les dice esto Pablo en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Nos está diciendo, hermanos, no dejemos de trabajar, no dejemos de progresar hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Eso nos está aclarando, hermanos, que no solamente somos creyentes al ser oidores, debemos de ser creyentes que también son hacedores de la palabra de Dios. No solamente vengo a ocupar una silla para cumplir con una tarea personal, sino vengo aquí porque he sido llamado por Dios y Él ha tomado mi vida de las manos del diablo, ¿verdad? Y ahora Él ha dado un propósito a mi vida y debo de caminar en Él siempre con la meta de crecer y madurar y llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. No nos quedamos allí. Nos está diciendo Pablo anteriormente. Mira lo que dice el versículo 14 de ese mismo capítulo 4. Para que ya no seamos, ¿qué dice? Niños, sacudidos por un lado por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. El 15, sino que hablando la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, y es decir, Cristo. Imagínate, hermanos. ¿Cuántos saben que el crecimiento duele? Ya, nosotros ya dejamos de crecer, pero nuestros niños, ¿verdad? Mi hijo se levantan con dolor en las piernas o en los brazos. O sea, that's what we call growing pains. En el caminar con el Señor no todo va a ser siempre flores y rosas, pero sí va a doler el crecimiento en el Señor, sí va a doler la madurez en el Señor, sí va a doler las circunstancias de la vida y donde debo de tomar una decisión definitiva que me ponga sobre la roca de Cristo Jesús. Duele, hermanos. El crecimiento duele en el Señor, no siempre es bonito y fácil. Y cuando admiramos hombres de Dios y decimos, wow, ese lo tiene todo bien, nunca le ha ido mal, más bien te pudieran contar de todas las pruebas que han pasado en la vida y te dirían que el crecer en el Señor no siempre es fácil y bonito, siempre duele. Pregúntale a Pablo por qué dedicó toda su vida para llevar las buenas nuevas del Evangelio a diferentes continentes y países para que el Evangelio fuera predicado, y al predicar y al dar su vida al Evangelio fue apedrado, encarcelado y con el fin de que fue matado. El Evangelio, el crecimiento en el Señor. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Verdad? Que no temamos a lo que el hombre puede hacerle al cuerpo exterior, sino temamos a aquel que puede destruir el alma. O sea, vamos a padecer, vamos a pasar por luchas y pruebas y vamos a ser golpeados físicamente, pero quien preserva mi alma es aquel que me ha llamado. Amén. So aquí está Pablo diciéndoles en el capítulo 4, 13, y lo leíamos, ¿verdad? Hay una aplicación en el creyente, hay un crecimiento en el creyente. Mi vida no puede ser la misma que fue anteriormente. Debo de siempre observar y poder yo dar testimonio de que he crecido en el Señor. He perseverado en el Señor, he avanzado en el Señor. Ya no pienso como pensaba, como dice aquí Pablo, como un niño donde era desviado por las olas de la corriente por un lado al otro. Más bien ahora estoy firme y fijo en el Señor. Y a pesar de las diferentes ideas que podamos tener o de los diferentes puntos de vida que podamos tener, estoy seguro de que Cristo es mi roca. Amén. Ven conmigo ahí mismo en ese capítulo, versículo 17. Sigamos, la palabra de Dios nos enseña más, hermanos. Mira lo que dice el versículo 17. Esto digo y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andaban también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón,
El 19, y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. El 20, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados, aquí nos está diciendo verdaderamente si hemos aprendido y si hemos escuchado el Evangelio y las buenas nuevas, bueno, nuestra vida no se iguala a este mundo que dice que está entenebrecido en sus pensamientos, no puede razonar y no puede pensar justamente, sanamente, porque su corazón está engañado. Es difícil, hermanos. Cuando nuestro corazón está desviado del Señor, es difícil razonar sanamente, dignamente, lealmente, honestamente, porque nuestro corazón está engañado. Sigue diciendo el versículo 22, dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Mira lo que hace el engaño, corrompe la vida del creyente. El 23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia, santidad de la verdad. Imagínate, hermanos. ¿Somos renovados? No somos renovados en una idea superficial, pero somos renovados, mira lo que dice allí, en justicia, en santidad y en verdad. Tú y yo, hermanos, somos renovados como hijos de Dios. No somos renovados porque me alegró algo, terrenal, ¿verdad? Llenó mi corazón de alegría. No somos renovados. Y no podemos dejar la vieja manera de vivir a menos de que sea, ¿qué dice su palabra aquí, hermanos? Que dice su justicia, su santidad y su verdad. Amén. Mira lo que sigue diciendo, ¿me acompañas? El 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablando verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El versículo 26, sigamos leyendo. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El 27, ni deis oportunidad al diablo. Imagínate la advertencia de Pablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Sigamos, el 29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea bueno. ¿Para qué, iglesia? Para edificación. Esa es la vida renovada en Cristo Jesús. Ya de mis labios ya no salen malas palabras, ¿verdad? O pensamientos vanos o corruptos, sino de mi boca salen obras que edifiquen y glorifiquen al Señor. Amén. Ven conmigo al 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más que bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Acabamos de leer instrucciones de Pablo de la vida de un creyente que su mente no está entenebrecida por el mundo. Acabamos de leer el ejemplo de una vida que ha tomado a Cristo Jesús y ahora su vida se iguala a Él. Ese es el imitar al Señor, hermanos. Esa es la gran separación entre los hijos de Dios y quienes solamente confiesan a Dios con sus labios. Hermanos, el carácter de Dios y su misericordia y su paciencia hacia nosotros se convierte en la medida de nuestro comportamiento. Hermanos, a medida que tú logras ver la misericordia de Dios, ¿cuántos de aquí pudiéramos decir, he probado de su misericordia? Él ha sido bueno conmigo. Yo no merecía el perdón, pero Él ha sido demasiadamente bueno conmigo. Bueno, esa se vuelve la medida de nuestro comportamiento con los demás. A medida que tú y yo recibimos del Señor, bueno, así otros también pueden experimentar el perdón. Hermanos, regresando al capítulo 5, veamos
Nos dice, sean pues imitadores de Dios. El mandamiento aquí en este primer versículo es que seamos. Es decir, hermanos, actúen en lo que han creído, obren en lo que han creído, pongan en práctica la palabra de Dios. Pero aclaremos esto, hermanos, el mandamiento en imitar a Dios. ¿De qué manera podemos imitar a Dios? Dios es divino, tú y yo no, ¿verdad? Dios es soberano, tú y yo no lo somos. Dios es Dios y tú y yo no somos dioses. Amén. O sea, Dios es muy distinto a la creación. Pero debemos de ver dos cosas, hermanos. Hay dos características que debemos de ver en el Señor. Son las incomunicables atributos de Dios y los comunicables atributos de Dios. Los incomunicables atributos de Dios, esto es el atributo de Dios que tú y yo no tenemos, que tú y yo no nace de nosotros. Ese es Dios y Dios solamente. Pero los atributos comunicables son los que el Señor llama a su pueblo a caminar y a obrar en ellos. Ahora, quiero que veas esto conmigo. Los incomunicables atributos de Dios, bueno, es la santidad de Dios. En el sentido de que Él es santo y Él es 3 veces santo. Y no podemos llegar a Él a menos que Él nos permita venir a Él. O sea, este es uno de los atributos, que Él es perfecto, que Él es santo. Isaías capítulo 6:3 dice, hermanos, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Quiero que veamos esto, porque si hemos de imitar a Dios, debemos de conocer el carácter de Dios, las características de Dios, los atributos de Dios. No solamente imitar la idea de algo, más bien conocer a Dios y caminar conforme a Él. ¿Cuál es otro atributo incomunicable de Dios? Bueno, la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Hablaba con mi hermana Glenda esta mañana y le decía, Dios es alguien de confianza porque Él no cambia. En inglés se pudiera decir, He is reliable because He never changes. The reason we trust in God and the reason we come to God is because He is and will be. He is unchanging and He's a reliable source. This is why we come to Him. Better yet, this is why He's allowed us to come to Him. Por eso es que podemos venir a Él, porque Él nunca cambia. Ese es un atributo de Dios, inmutabilidad. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios cambiara, todo el evangelio y todo lo que conocemos de Él es incorrecto. Pero porque Él es el mismo. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Él nunca cambia? Malaquías 3:6 dice, porque yo, el Señor, no cambio. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y hablábamos esto la semana pasada. Dios es justo, Él es perfecto, Él es fiel, Él es incambiable, Él no cambia. Y Él no da parcialidades, Él no da unos más, Él da su Santo Espíritu a quienes vienen a Él y le confiesan de corazón. Amén. Cuando padres, ¿verdad? Cuando damos a nuestros hijos, queremos ser honestos con ellos. Queremos ser, ¿verdad? Igual con ellos. No damos a uno más que al otro. Queremos que los dos puedan sentir el amor del Padre. Amén. Que los amamos a los dos. Yo digo dos porque tengo 2 hijos, ¿verdad? Los amo a los dos de la misma manera. Puedo tener ciertos afectos diferentes con mi hijo y con mi hija, pero mi amor por ellos es igual. De la misma manera Dios nos ha hecho muy diferentes, pero ha dado su espíritu a cada uno de nosotros, a todos en parejo. Él demuestra su amor a todos en parejo, pero Él lidia con cada uno de nosotros conforme a nuestras circunstancias. Amén. Otra característica de Dios que es incomunicable, ¿verdad? Su omnipotencia. Él es todopoderoso, amén.
Tú y yo no somos todopoderosos. Tú y yo somos mortales y somos pecadores y tú y yo somos caídos. Pero Él es todopoderoso. Job 42, Job 42 dice, 42:2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Tú puedes hacer todas las cosas. Amén. Su omnipresencia es otra. Él es en todo y sobre todo. Hermanos, tú y yo no. Tú y yo estamos aquí, no podemos estar allá. Pero Él está en todas partes. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Si tú lees el Salmo 139 en casa, verás la expresión del salmista mostrando de que no hay ningún lugar en la tierra donde él pueda huir y correr y esconderse que Dios no esté. Tú y yo podemos correr y escondernos y como Adán y Eva, ¿verdad? Que cuando su pecado fue revelado a ellos, ¿qué hicieron ellos? Huyeron, quisieron esconderse. Y eso es lo que hace el pecado en la vida de una persona. Quiere huir, quiere esconderlo, quiere esconderlo a lo mejor con una mentira, ¿verdad? Queremos creer esta mentira tanto para que pueda justificar nuestro pecado. Y así queremos siempre vivir huyendo. Más bien Dios siempre está donde tú más corras y huyas. Se cubrieron Adán y Eva para esconder su pecado de la santidad de Dios. Él está en todas partes, amén. Su omnisciencia es otro, hermanos. Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. Juan 14:16, el Señor Jesús mismo dijo, yo soy. El mismo yo soy que le dijo a Moisés, que cuando preguntó Moisés, ¿verdad? ¿Y quién le diré que me manda, que me envía a Faraón? Dile, el yo soy. Y ese mismo yo soy, Jesús viene y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este reclamo de Jesús, hermanos, wow, man, that's a great responsibility. That's a great claim. I am the way, the truth and the life. Amén. Quiero que veas aseity se dice en inglés la palabra y no hay una interpretación en español. Aseity, la palabra es un autosuficiente. Dios es autosuficiente. Tú y yo no somos autosuficientes. Tú buscamos ser llenos para poder nosotros sentirnos suficientes. Por eso luchamos con, ¿verdad? A lo mejor con el desánimo de nuestra apariencia o de lo que podemos tomar de esta vida para sentirnos de alguna manera llenos. Dios está lleno porque Él es Dios. Esta palabra, aseity, autosuficiente, su propio dueño, creador de sí mismo. Nosotros no. Nosotros somos seres creados. Amén. Salmos 92, mira lo que dice. Versículo 2 dice, antes que los montes fueran engendrados y nacieron la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Salmos 92. Tú eres Dios. Él es soberano y con quiero que veas una de las últimas características aquí del Señor. Él es soberano. Esta palabra, hermanos, Él es soberano. Él todo lo sabe. Él ya sabe los días de tu vida. Él sabe muy bien cuántos pelos hay sobre tu cabeza. Él lo sabe todo. Y por eso podemos confiar en Él. Porque estamos seguros de que el mañana no le asombrará al Señor. Él ya lo sabe. El día de mañana vengan pruebas, vengan luchas, vengan circunstancias, no lo pueden asombrar al Señor y el Señor quedar de alguna manera en shock y decir, wow, I didn't know that was coming. I'm so sorry that you had to go through this. Más bien el Señor nos dice, ¿verdad? Yo he vencido al mundo. Él ya está seguro del mañana. Y si Él es fiel para llamarte, Él es fiel para sostenerte en toda prueba. Amén. Él es soberano, hermanos. Y esto es importante de que tú y yo aterricemos a una conclusión de que si Él es soberano,
Yo puedo decir, Señor, gracias por lo que tengo y lo que tú puedas darme, Señor, tú sabes si va a ser de bendición para mí o no. Y debo llegar a una conclusión de que, Señor, sana este cuerpo, pero al final de todo, tú sabes bien cuál es tu voluntad para mi vida. Porque no podemos nosotros decir que Dios es soberano y querer torcer el brazo de Dios para que Él haga lo que yo quiera. Porque volvemos, hermanos, tú y yo somos seres creados y no somos autosuficientes y no somos dueños de nosotros mismos. Pero Él es fiel, Él es bondadoso, Él es misericordioso. Amén. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, 16, para ir un poco rápido, lo pueden poner en las pantallas. Colosenses capítulo 1, 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Todo es creado para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas, ¿qué dice? Permanecen. Qué increíble, hermanos. De principio a fin Él ha sido y Él será. Y tú y yo solamente venimos a jugar un papel creado y permitido por Él. Romanos 11:33, lo ponen en las pantallas, dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Imagínate, no nos alcanzaría toda una vida para reaccionar a la grandeza y al amplio conocimiento de Dios. No pudiéramos vivir, hermanos, cientos de años. A veces leemos el Antiguo Testamento y Abraham que vivió más de 700 años, y Moisés, ¿verdad? Y diríamos, wow, cómo nos gustaría vivir más años, ¿verdad? Estadísticamente dicen que ahora podemos llegar a los 70, 75, 80. La verdad es que vamos a llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos, ¿verdad? No vemos la estadística y decimos, bueno, hasta ahí se va a acabar mi vida. No, hermanos, como dijo Pablo, lo mejor viene. La vida que el Señor ha prometido, esa es la que esperamos. Amén. Pero aún teniendo 500 años, 800 años, no sería suficiente para admirar la grandeza de Dios. Amén. Hermanos, ahora veamos algo. Los atributos comunicables. Aquí vamos a lo que estábamos hablando al principio. A los atributos que sí debemos observar en los creyentes. Los atributos que sí tú y yo podemos crecer y caminar en ellos. Bueno, la santidad se encuentra en los dos. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a ser santos. Claro, no podemos ser intocables, no podemos ser santos y perfectos porque solo hay un santo y un perfecto. Pero en esta misma porción de la palabra que leíamos en primera de Pedro nos dice ser santos porque yo soy santos. Amén. Ser más como Él, aplicar el ejemplo de su santidad en toda nuestra conducta. Amén. No solo vamos a decir, bueno, los que tienen más años son los más santos o el pastor es el único. No, todos los que han confesado a Cristo Jesús son invitados a ser santos. Más bien son llamados, son instruidos, son mandados a ser santos porque Él es santo. No es una opción para el creyente. No es una, digamos, no es, bueno, no tienes opciones aquí por si quieres y si te gusta y te parece. No, somos llamados a ser santos. El otro atributo comunicable es la bondad de Dios, el hacer el bien a otros, amar a los santos. Tener empatía y bondad sobre los impíos, los que no conocen de Dios. La bondad de Dios hacia nosotros. Él demuestra que, hermanos, su misericordia. Dice su palabra que Él hace amanecer el sol sobre el justo y el injusto. Imagínate eso. El Señor, sabiendo muy bien quienes blasfeman su nombre, más bien Él muestra misericordia al permitir que otro día amanezca sobre el rostro de ellos y dar la oportunidad de que aquel que escuche las buenas nuevas del Evangelio corra y camine detrás de su Maestro. Y de esa misma manera tú y yo ser compasivos y pacientes, amén, bondadosos, ayudar a nuestros hermanos. Cuando te pida, hey, me voy a mover de casa, hermanos, yo doy gracias a Dios, aquí tengo amigos
los he hecho sufrir. Me he movido 3 veces cada año y ahí los estoy observando y viendo cómo mueven mis cosas. No es cierto. Ya uno me amenazó y me dijo, si te vuelves a mover, no cuentes conmigo. Y entonces le estoy hablando de la bondad. Su misericordia es otro atributo, hermanos. ¿Cómo mostramos paciencia y misericordia a los que nos hacen mal y no lo merecen? O decimos, aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? Apártate de mí. El Señor muestra su misericordia sobre nosotros. El Señor es paciente y compasivo. El Señor es lento, ¿verdad? ¿Qué dice su palabra? Él es pronto para escuchar y tardo para la ira. ¿Cuántos de nosotros mostramos misericordia a otros de la misma manera? Ese es un atributo que tú y yo podemos practicar. Otro atributo que tú y yo podemos practicar es justicia. ¿Cómo aplicar la justicia de Dios en nuestra vida, en nuestra sociedad? Amén. A pesar de un mundo oscuro y perdido, mira lo que dice Santiago. Ven conmigo a Santiago capítulo 1. Dice lo siguiente, versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Justicia es hacer lo bueno por otros. Justicia es ser honesto con otros. Justicia es mostrar lealtad con otros. Justicia es demostrar las mismas características que Dios demuestra en nuestras vidas. Hablábamos esto al principio. Estas mismas características es el nivel de mi vida ahora en el Señor por los demás. Y el otro es amor. El amor que decía, sean pues imitadores de Dios como hijos, ¿qué dice? Amados. Ahí nos está aclarando, hermanos, de que tú y yo hemos experimentado el amor de Dios, que tú y yo hemos recibido del amor de Dios, que tú y yo hemos probado del amor de Dios. Si te hago una pregunta, no tienes que levantar tu mano, pero una pregunta para observar y examinar nuestro corazón. ¿Cuántos verdaderamente nos sentimos amados por Dios? Y no te estoy hablando de solamente un sentir, pero te estoy hablando de una verdad que tú has encontrado en el Señor y dices, Señor, gracias. Wow, tus palabras han cautivado mi corazón. Amén. ¿Cuántos de aquí se recuerdan escribirse cartas con sus esposos y esposas, verdad? Hoy en día no, ahora es text message, ¿verdad? Pero yo viví en las dos eras, ¿verdad? Viví en un tiempo donde no habían teléfonos y yo en la escuela se pasaban notas y se expresaban, ¿verdad? Y qué decía uno cuando las leía, oh, wow, ¿verdad? Y leyendo de la manera que se expresan. Hermanos, estas cartas de amor aquí están para tu vida. Esas cartas de tu Creador, de tu Señor, de tu Dios, aquí están en este libro. Tú quieres conocer el amor de Dios, aquí está. Encuéntrate en el amor de Dios, porque aquí lo encontramos una y otra vez, el plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Ahora, quiero que veas esto, el amor de Dios como hijos amados. Bueno, hagamos separación de este amor. Tenemos el amor eros, entre marido y esposa. Este es un amor más íntimo. Tenemos el amor storge, amor familiar. Este es el amor de mi familia, de mis hijos, el amor que yo tengo sobre ellos, el cuidado que yo tengo y expreso por sus vidas y por los demás. Tenemos el amor fileo, amado, el amor fraternal, el amor entre amigos, este amor personal que convivimos. Amén. Este amor que tú y yo expresamos al venir a la iglesia, al convivir fuera de esta iglesia. Este es el amor fraternal. Pero el amor que el Señor nos dice, ¿verdad? Imitarlo a Él como hijos amados, es el amor ágape, el amor que es sacrificial, que es incondicional. Dios no te ama como un amigo. Dios no te ama como solamente familia. Dios te ama mucho más profundo que eso. Él te ama con un amor incondicional.
un amor sacrificial. Ahora, cuando hacemos la pregunta otra vez, ¿cuántos nos sentimos amados? No estamos hablando de un cariño, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten abrazados por el amor de Dios? He escuchado frases como esta: ¿cuántos nos sentimos abrazados por el amor de Dios? No te estoy hablando de un amor familiar, personal. Te estoy hablando de un amor sacrificial, incondicional, que cuando meditas en él, tu corazón está trastornado por esta verdad y quedas sin palabras ante aquel Creador que te ha llamado. Amén. Regresando allí, mis hermanos, a Efesios capítulo 5, veamos esto. ¿Por qué debo de imitar a Dios? ¿Por qué? Porque Él se entregó por mí. Mira lo que dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Amén. El amor de Dios es pudiéramos decir, es el baluarte en nuestras vidas, en cómo nosotros nos debemos de comportar con los demás, cómo nosotros nos debemos de expresar con los demás. Es tener el amor de Dios presente en nuestras vidas. El soportarnos los unos a los otros, amén, es tener presente el amor de Dios en nuestras vidas. El hacer el bien a otros que diríamos no se lo merecen, es porque tenemos el amor de Dios presente en nuestras vidas. Amén. Nos dice aquí, porque somos hijos amados. Hermanos, si tú y yo hemos probado la misericordia de Dios y el perdón de Dios, ¿sabes cuál es la acción de ese creyente? Es vivir agradecido, es caminar en rectitud y decir: mi vida es de Cristo. Amén. Mira, ven conmigo a primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Quiero que veas esto. Como hijos amados. Es imposible amar a un extraño, ¿verdad? Cuando oímos eso de los cristianos, decimos, ¿verdad? Oh, yeah, I love you, I love you. You know, it sounds really weird and awkward, right? Decirle a alguien que no conoces, ¿verdad? Nunca has dormido en la misma casa con esa persona, ¿verdad? No sabes cómo vive, y que le digas, man, I love you, brother, ¿verdad? I love you. It is weird, es extraño eso. Es extraño. Y nadie de nosotros podemos amar de esa manera a menos que Dios haga nacer nuestro corazón de nuevo. Porque el amor ya no es solamente cómo me conviene, sino es porque esa persona también comparte al mismo Salvador y ha sido amado por el mismo Salvador. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Mirad, iglesia. Observen, miren este gran amor que el Señor nos ha otorgado. Mira, para que seamos llamados hijos de Dios. Y dice, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. El 3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué dice? Se purifica así como Él es puro. De nuevo, ¿por qué hemos de imitar al Señor? Porque somos hijos amados de Él, porque hemos probado de su bondad, hemos recibido de su misericordia. Y nos vuelve a decir aquí en este pasaje, y si es así, debemos de purificarnos, porque somos hijos amados de Él. Amén. No termina, no queda medio el camino del creyente, hermanos. No solamente recibimos las buenas del Evangelio y ahí terminó, ahí comenzó y ahí terminó la vida del creyente. No es así, sino recibimos las buenas del Evangelio y nuestra vida ahora comienza a recorrer un camino nuevo que confía en el Señor y que es soportado y está sostenido por el mismo carácter de Dios. Tú no puedes ser un mejor creyente sin Dios. Tú no puedes ser un creyente maduro sin Dios. Amén. Usa la palabra hijos en este pasaje de Efesios 5, hermanos. Sabemos que nuestros hijos son, ¿qué hacen? Imitan al padre o imitan a la madre. Yo veo a mi hija, ¿verdad? Y me da risa y a la misma vez me da miedo, porque se le queda viendo cuando se está haciendo el maquillaje y se le queda viendo y dice,
wow, that's nice. Y la volteo a ver yo y le digo, calm down, easy. O nuestros hijos, mi hijo, ¿verdad? No sé, otros dicen, Abraham, ahí se ve Abraham en él. Y digo, ¿verdad? Imitan, hacen cosas que los padres hacen. Imagínate hasta dónde reduce Pablo esta idea de que debemos imitar al Señor. De que así como los niños imitan aún las cosas más pequeñas o las más pequeñas observaciones en sus padres, así debemos de ser nosotros con el Señor. No es difícil, hermanos. Vamos terminando con esto. Dos cosas más que vamos a ver. Amamos porque Él nos amó primero. Amén. No puedes amar tu hermano en tu propia fuerza. Nadie te va a caer bien, todos te van a caer mal. Nadie, a veces así nos pasa, ¿verdad? Cuando vemos, observamos personas y dices, híjole, cómo me cae, ¿verdad? Y no debe de ser así, porque ya no es el amor mío, ya no es este amor que yo puedo dar, sino es el amor que ha sido dado a mí. Amén. Tú y yo amamos porque hemos recibido el amor de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan, volviendo Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él dice, Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y va a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hermano, si tú dices ser creyente, pero dices, todavía me cae mal ese hermano, ¿cómo puede morar el amor de Dios en ti? Y nos pasa, nos expresamos de esa manera. Y es donde debemos de decir, Señor, examina mi corazón. Ahí nos está diciendo, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Mira lo que sigue diciendo, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. No amamos para que nos aplaudan, qué bueno es este hermano, ¿cómo? No, para que el Señor se glorifique. Hijos de luz, nos decía, ven conmigo una vez más a Efesios capítulo 5. Al final de este pasaje que leíamos, el versículo 8, 5:8 dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son, ¿qué dice? Luz en el Señor. Anden como hijos de luz. ¿Sabes qué se puede esconder en la luz, hermanos? Nada. ¿Sabes qué podemos ocultar en la luz? Absolutamente nada. Y el Señor nos llama a andar en su luz. Primera de Juan capítulo 5 versículo 9 dice lo siguiente, y ese es el mensaje que hemos oído de Él. Primera de Juan 1, 5 al 9. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Veamos bien esto, hermanos. El 6, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El 7, mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es muy claro su palabra aquí. El 9, terminamos con esto. Si confesamos nuestros pecados, que dice, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si andamos en luz, como nos dice su palabra, si andamos en la luz de Cristo, bueno, no hay mentira, no hay engaño que salga de nuestros labios. Más bien, si decimos que no tenemos pecado, entonces nosotros mismos nos engañamos. Pero esto nos aclara, hermanos, de quienes andan en la luz, quienes caminan de acuerdo al Espíritu y son guiados por el poder del Espíritu Santo, quienes imitan a Dios y quienes ponen en práctica y por obra los atributos comunicables de Dios. Amén. La bondad, la justicia, la misericordia, la santidad. Bueno, estos permanecen en la luz y no hay en ellos tal engaño.
nos amamos los unos a los otros y trabajamos juntos para poder mantener la unidad y para perseverar en la obra del Señor. Hermanos, cada uno de los que estamos aquí ha sido dado un don y es necesario ponerlo en práctica. Amén. Termino con esto. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? Te dejo estas palabras. Pablo no solo nos exhorta y no solamente nos demuestra la conducta que el creyente debe de vivir, sino nos aclara muy bien la vida que ahora hemos de vivir solamente en el Señor. No nos está dando instrucciones para superar nuestra vida ausente del Señor, sino nos está dando instrucciones y nos está dando este mandato para que tú y yo permanezcamos en el Señor. Hermanos, termino con esto. Tú y yo no podemos permanecer en este caminar en el Señor, a menos que el Señor nos sostenga. Tú y yo no podemos ser santos en nuestra fuerza al decir voy a dejar de hacer esto. Tú y yo somos santos porque hemos probado de su bondad y vivimos agradecidos y nos acerca a Dios. Nada de esto es posible a menos que Dios lo permita, y Él lo ha hecho posible a través de su Hijo amado. Amén. Hermanos, ahí donde estás, ¿qué tal si oramos? Señor, te damos gracias esta mañana por tu bendición, Señor, porque nos recuerdas, oh Dios, tú nos llamas, no solamente nos llamas a ser oidores, pero a ser hacedores de tu palabra. Señor, tú nos das instrucciones de andar, de ser imitadores tuyos, Señor, así como tú eres santo. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces, Señor, nuestras circunstancias. Tú conoces nuestras luchas más profundas y más oscuras, Señor. Y como hijos tuyos, como hijos de luz, te pedimos en esta hora, Señor, ayúdanos, Señor. Permítenos, Señor, hacer a un lado, dejar atrás todo pecado, toda obra oculta, todo engaño, toda malicia, toda mentira, Señor, todo doble espíritu. Ayúdanos, Señor, a perseverar y a caminar y a poner en práctica, Señor, las características que nos muestran, Señor, quién tú eres. Pedimos por esta iglesia, por este pueblo tuyo, Señor, que cada vez más podamos crecer, Padre, perseverar en el plan glorioso del Evangelio para salvación de cada uno de ellos, Señor. Pido en esta hora, oh Dios, que tú, como dice tu palabra, podamos alzar manos limpias y corazón puro delante de ti, sin mancha, sin engaño, oh Dios, para que tu nombre sea glorificado y en todo lo que hagamos, Señor, todos puedan exaltar tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.